Ya se está grabando. Adelante. Feliz viernes. Yo sé que estaban esperando un verano tranquilo, pero falta que eso suceda todavía. Hay mucho que está pasando y vamos a empezar primero con los cambios de la administración federal, ya que ahí es donde tenemos la mayoría de la acción. Luego pasaremos a las implicaciones continuas para la HR1 y el Congreso. Mucho tiempo se ha pasado en cuanto a los requisitos nuevos del empleo que han salido de la SMS. Si perdieron nuestro análisis de las exenciones o de, de los requisitos del empleo o de participación comunitaria, puede regresar y escuchar y ver las diapositivas y las presentaciones anteriores. Pero si tenemos un análisis que viene del programa National Help, que es un análisis de la regla, que puede leer también la coalición de sobrevivencia, está preparando comentarios en cuanto a la regla. Y recuerde que las personas sí pueden remitir comentarios hasta el día 31 y esos comentarios los estamos llevando ante la coalición y esperamos que la coalición ponga algunos comentarios también en estas próximas semanas. Los vamos a compartir en un enlace para que ustedes mismos puedan preparar sus propios comentarios. La DHS de Wisconsin ayer por la tarde hizo su primer seminario web sobre estas reglas y están planificando otro seminario web en el mes de julio. Van a ver algunos cambios en las cifras y los números. La semana pasada, el secretario de la DHS estuvo asistiendo a un evento y dijo, creemos que hay 184,000 personas en Badger Care a quienes esto va a afectar y ahora esa cantidad ha subido a 200,000 personas y ese número va a seguir cambiando. También es necesario recordar que hay un grupo dentro de Badger Care a quienes estas reglas nuevas van a aplicar y posiblemente hasta 63,000 personas se puede considerar estar en alto riesgo de perder su cobertura o porque no pueden cumplir completamente con los requisitos o con las exenciones o porque no terminan con todo el papeleo a tiempo. Entonces, si perdió el seminario web de la DHS de Wisconsin, no creo que eso le vaya a dar más información, pero sí salieron muchas preguntas en cuanto las fechas de implementación y de cómo las personas y cuándo las personas van a saber las cosas. Y yo creo que el departamento hizo un trabajo muy básico, como una vista panorámica, hablando, diciendo, eso es lo que nosotros sabemos en esta fecha. Yo estuve presente en una llamada nacional de Medicaid y hubo mucha discusión sobre todas las preguntas que ustedes han estado haciendo y que nosotros los que hemos leído las reglas hemos estado preguntando. Y los de Medicaid, los expertos en Medicaid, están identificando los mismos problemas que todos están identificando. Así que eso en sí sí es bueno, pero también están diciendo que la CMS no está respondiendo a las preguntas. Simplemente están tomando las preguntas y están recibiendo las preguntas, pero todavía no están respondiendo a las preguntas. Así que nos encontramos en un momento donde todos están haciendo preguntas similares y si está haciendo preguntas en cuanto a lo que no está claro y estamos buscando seguimiento de cómo hacer las cosas, quiero que sepa que todavía información no se está contestando, las preguntas todavía no se están contestando y luego eso hace que las agencias, nuestras agencias, responden con la información que sí saben, pero piensen que probablemente no van a tener información completa hasta después del 31 de julio, cuando se termina la sesión de comentarios. También Kaiser Health News salió con un artículo general tratando de ayudar a las personas a saber lo que deben hacer en este momento. Es un artículo muy largo, no van a aprender cosas
que no han sabido si es que han estado asistiendo a estos seminarios web. Pero lo importante aquí es que la cantidad de personas en todo este país a quienes esta regla corresponde, 18.5 millones de personas en Medicaid, van a tener que mostrar o que van a tener que o comprobar que pueden ingresar o permanecer en Medicaid. Y eso es algo muy difícil para los estados. Ellos tienen que tomar muchas decisiones. Algunas decisiones se tienen que tomar aún sin saber completamente lo que tienen que hacer, porque ellos no están recibiendo las respuestas que necesitan y lo tienen que hacer dentro de un tiempo muy limitado y corto. Y también se ha confirmado por encuestas independientes, pero entre esos 18.5 millones de personas que tienen que hacer algo diferente, sea para entrar o permanecer en Medicaid, la mayoría de las personas no han escuchado hasta ahora y no saben las cosas que ustedes ya sí saben al haber asistido a esos seminarios web. Ellos no conocen acerca de esa regla y lo que puede significar para ellos. Yo creo que lo importante de este artículo es un consejo son consejos generales, pero sí son consejos buenos. Muchos de ustedes se acordarán que después de la pandemia hubo un periodo y así es parte del mundo de Medicaid. Las personas que a quienes no se les evaluaron su elegibilidad para Medicaid durante la pandemia, de un repente todos tuvieron que tener sus casos reevaluados y hubo algunas condiciones que durante la pandemia se suspendieron en cuanto a la elegibilidad, pero después de la pandemia los requisitos regresaron y tomaron efecto de nuevo y luego de repente hubo un grupo enorme de personas a quienes los estados tuvieron que volver a evaluar al mismo tiempo. Y como parte de eso, hubo meses y meses de mensajes que salían donde decían, asegúrense de que la información suya sea correcta y precisa. Y eso sí es un consejo muy bueno para todos los que están en Badger Care en este momento, porque cuando el departamento empiece a enviar los comunicados en agosto y septiembre, esos 200,000 personas que posiblemente van a ser exentos, perdón, los que van a tener que cumplir con nuevos requisitos, van a querer asegurar que sí les llegue esa información. Y hay que estar preparados para asegurar que los datos de contacto son los datos de contacto actuales para que los estados sepan en dónde enviar la información. Y eso es un paso que uno puede tomar en este momento. Wisconsin tiene una página de información en su página web que tiene información acerca de las reglas del trabajo, pero lo más importante le va a llegar por correo. Así que asegúrese de que su dirección de correo esté correcto y preciso. También han salido muchos otros artículos en que se han enfocado en quiénes son las personas que probablemente no van a poder tener la exención por fragilidad médica o quienes no van a poder comprobar que deben recibir la exención. Y yo creo que realmente esas estadísticas son importantes. Recuerden que una de las maneras que uno puede ser exento es que si tiene una discapacidad, por ejemplo, si ya ha sido evaluado por la Administración de Seguro Social y si ya está en el programa de SSI o la SSDI, eso cubre posiblemente 40% de las personas que tienen discapacidades, que son partes del programa de Medicaid. Pero luego hay otras categorías de exención donde las personas podrían entrar si es que pueden comprobar que califican. Este artículo básicamente está diciendo que hay muchas personas que son parte del programa de Medicaid que no tienen discapacidades ya diagnosticados, pero que sí tienen problemas médicas severas que limita su habilidad de poder trabajar y que menos del 40% de este grupo de personas que tienen dificultades para trabajar reciben la SSI. Hace unos años, cuando Arkansas implementó algunos de los requisitos de empleo, una de las cosas que las analistas vieron es que intentaron
hacer exención a las personas con discapacidades y solamente utilizaran a personas que recibían la SSI como personas con discapacidad. Y muchas de esas personas, quienes fueron cubiertos por las exenciones del empleo, se salieron del programa y como 60% de las personas que perdieron su cobertura de la salud médica eran personas que tenían problemas médicas muy severas que no recibían la SSI. Así que es un grupo grande de personas. Y aunque muchas personas a quienes ustedes conozcan posiblemente pueden calificar para SSI o SSDI, ahí no es la categoría donde la mayoría de las personas que tienen discapacidades o problemas médicas pueden calificar. Y yo creo que lo otro que estamos empezando a ver, lo otro que estamos empezando a ver son preocupaciones por los profesionales de atención médica que trabajan con pacientes. Ellos están muy preocupados por ese requisito de tener no nada más un diagnóstico, sino el segundo paso de comprobar que la condición impide que pueda cumplir con el requisito de las 80 horas de participación comunitaria o el empleo. Muchos de los profesionales de atención médica están diciendo, nosotros no podemos evaluar si una persona tiene una condición médica que sea tan severa o no, que les impida trabajar. Y hay muchas otras condiciones que no se miran tan severos cuando se manejan bien, pero rápidamente pueden descontrolarse si no recibe la atención médica necesaria. Y esos profesionales de atención médica están señalando y tienen razón en señalar que ellos no están en una posición de evaluar la regla y de lo que pide la regla. Y su rol como profesionales de atención médica es manejar las condiciones para que las personas sean los más saludables que puedan ser para evitar complicaciones graves y ayudar a los pacientes a vivir y trabajar. Pero la idea de que las condiciones de algunos pacientes deben estar suficientemente controladas como para que ya no necesiten seguro médico para mantener su salud de médico es imposible, ¿sabe? Y no tiene fundamento sólido. Y también algunos médicos han mencionado que están preocupados por la idea de que si a ellos se les está pidiendo evaluar y confirmar la habilidad de un paciente de poder trabajar o cumplir con los requisitos, si lo hacen demasiado a menudo, entonces es que ellos van a ser señalados y alguien los va a empezar a revisar eh, con mayor intencionalidad, diciendo, oh, este médico ha firmado para demasiadas personas más que si no firmen a favor de la persona. Entonces, realmente nadie sabe quién debe estar haciendo la evaluación y qué clase de comprobantes se va a requerir para poder comprobar que la condición indica que no puede cumplir con los requisitos. Gran parte del problema de la regla, pero ya empieza uno a ver esta idea de, bueno, tal vez necesitamos tener tanta precaución como sea posible cuando estamos teniendo estas determinaciones, comparado con ser tan amplia, así, tan vago, porque hay preocupaciones, ya sean razonables o no, de que hemos tomado decisiones que son más generosas para los individuos y pueden causarnos problemas a nosotros o a las personas que estamos tratando de tal vez permitir más personas un camino a las excepciones. Entonces, mantuve esto aquí para leer la regla una vez más. La Survival Coalition está en el proceso de proveer comentarios a las fechas límites. Para los comentarios no es hasta julio 31. Nos están diciendo que es importante poner comentarios aún cuando es muy poco probable, tal vez no poco probable, pero CMS ha puesto esta regla que les afecta de manera inmediata, aun cuando hay un periodo de comentarios públicos, y sí, pueden hacer provisiones y revisiones, pero la mayor parte de las personas que están mirando asumen que los
cambios grandes en direcciones basados en lo que escuchan en los comentarios públicos, lo más probable es que no va a pasar. Pero sigue siendo importante poner comentarios. Sin embargo, aún así, ¿por qué? Porque crea un récord administrativo de preocupación de muchas diferentes perspectivas. Y esto puede ayudar. Conforme las cosas se van desplegando y esperamos que va a haber demandas en el futuro, diferentes retos, impactos a esta regla, que van a continuar creando argumentos y oportunidades para cambio en el futuro. Entonces, la acción ahora crea un récord de preocupación y ayuda a crear un caso a futuro que todavía no existe. Conforme continuamos la implementación de todo esto, la narrativa del fraude, y vamos a tocar esto en diferentes puntos dentro de la presentación del día de hoy, continúa a nivel nacional. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya demandó al estado de Nueva York por la manera en la que han escogido eh, un contrato a un gerente fiscal de un programa autodirigido y han hecho varias acusaciones contra el Estado y los proveedores. Uno de ellos es que dice, hey, tú utilizaste un problema de bidding de subastas que básicamente te permitió escoger este proveedor sin competencia y ese proveedor puso los términos de manera que puede sacar muchos dineros de Medicaid sin proveer el servicio correcto para la gente con discapacidad y Medicaid. Y esto es parte de una historia que ha estado ocurriendo por muchos años. El Departamento de Justicia está diciendo que hay algo de verdad, pero también hay una narrativa que hemos visto en los últimos 6 meses, que dice que esta compañía en particular no se representó de manera honesta en el proceso de subastas y que la compañía esencialmente se ha puesto en el lugar de que le permite tomar una porción de la que se cobra por hora como parte de las ganancias. Entonces, esta es la historia del Estado que le dio un contrato a una compañía bajo los términos donde el DOJ de los Estados Unidos dijo, se llevó muchos dólares de Medicaid que en verdad no resultó en cuidado para las personas, pero sí resultó en muchas ganancias para esta compañía. Esto es importante. ¿Por qué? Porque conforme hemos aprendido en el Congreso de Nueva York, ha sido uno de los estados que CMS está viendo en las conversaciones de fraude, igual que Minnesota, donde encontraron muchos ejemplos de problemas. Cada vez que encuentras un ejemplo, refuerza la narrativa de que hay un problema sistémico aún más grande, aun cuando eso no es el caso. En Ohio hay otro estado importante donde el Congreso los está observando. Lo que ha estado pasando es que los estados están empezando a mirar estas estrategias de CMS que están utilizando, esta idea de actuar en la sospecha de fraude, comparado con esperar a encontrar evidencias de fraude, y están empezando a tomar esa dirección por parte de CMS. Un medio de noticias conservativas básicamente ha dicho, hey, nosotros pensamos que hay fraude de Medicaid porque estoy mirando a el cuidado de casa y estoy diciendo que la gente básicamente les pagan por compartir tiempo con con un miembro de familia. Algún miembro de familia que ha estado proveyendo cuidado sin pago
Ustedes saben que eso no es lo que está pasando. Eso no es lo que los miembros de la familia están haciendo. Normalmente están haciendo mucho trabajo de altamente capacitado que ningún otro trabajador se le puede pagar o se le puede encontrar para que haga este trabajo. Pero mucho de este reportaje ha encajado en la narrativa en la narrativa que se está dando al público en general, y el gobernador de Ohio ha demandado muchas de las acciones que CMS ha hecho. Entonces, Ohio puso una orden ejecutiva y paró nuevos proveedores de cuidado de salud en casa, y ahora hay nueva legislación que va a pasar, están esperando que pase y se haga ley, y va a restringir quién va a recibir Medicare y quién pueda proveer el cuidado de Medicare. Esto es bajo la idea de que estas acciones van a prevenir el fraude. Yo he aprendido mediante otros canales que los legisladores de Ohio lo han pasado, lo cual también incluyó una restricción en los cuidadores familiares y se los han quitado. Y ahora hay otros estados que están mirando a la legislación que Ohio acaba de pasar como un modelo de lo que se puede hacer en su propio estado. Y tras bambalinas, aparentemente, unas de las cosas que están pensando y que encontraron un reporte en febrero e identificaron que el cuidado en casa está en alto riesgo de fraude porque está descentralizado. El Instituto Paragón, hemos hablado de eso, es un grupo del cual hablamos en febrero, que se participó mucho junto con los legisladores de Ohio para esta regla en particular, para esta ley en particular. Lo que ha pasado es que este estado está viendo lo que es el gobierno federal y dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo aquí. Y han pasado la legislación y ahora hay otros estados que están mirando esta legislación como un modelo de lo que ellos podrían pasar en sus propios estados. Entonces, esto es lo que la ley que pasó ha hecho. Algunas de estas cosas van a ser familiares para algunas personas, como por ejemplo verificaciones de visitas electrónicas, esto que ya se requiere, muchos de es requerido por el Congreso y se ha implementado en muchos estados, pero hay muchos mecanismos en esta regla que se supone que tiene que ser, se implementan para quitar el fraude y no hace nada para resolver el problema de la falta de cuidadores de casa. Y importantemente puede ver una referencia que el director de CMS ha dicho en público que el mismo proceso que ellos requieren de Minnesota, que es básicamente revalidar, ver todos los proveedores que están proveyendo servicios, cualquier tipo de servicios, asegurarse que sean legítimos antes de que se puedan pagar por Medicaid, que también lo deben hacer así en todos los estados. Minnesota, si ustedes recuerdan, la semana pasada, básicamente tuvieron una fecha límite y pagaron a miles de proveedores y dijeron, no les podemos evaluar a tiempo, así es que los vamos a quitar del proceso de enlistamiento. Entonces, este tipo de pasos están empezando a hablarse en diferentes estados y tenemos alguna evidencia de cómo lo han trabajado en otros lugares. Este abogado en particular se lo voy a leer aquí, pero creo que es una buena manera de ponerlo. ¿Cuáles son los impactos de la legislación que básicamente dice que va a ser acerca del fraude, pero en realidad va a resultar en cuidadores de cuidado en casa, se les pare o no haya expansión, o en otras palabras, hacer difícil llegar a hacer algún negocio como proveedores de cuidado en casa, lo cual está conllevando que muchas personas decidan no estar en este rubro de trabajo de ahora en adelante.
y hay muchas gentes que ya tienen experiencia porque han trabajado en casas de cuidado de adultos mayores. Y esto es importante que escuchen los legisladores porque uno de los temas que está pasando es esta idea de que el Medicaid es fraude y se convierte en muchas ideas que se aceptan de manera de lidiar con este fraude y recuerden, están tratando de prevenirlo en lugar de responder a la evidencia de fraude. Hay menos conexión de cuando tú haces estas cosas, este es el resultado. Terminas con proveedores que se les atrapa sin hacer nada malo, se les impacta, les haces daño y la gente que está alineada con estos proveedores son los que sufren las grandes consecuencias. Ayer en la noche, el Departamento de Justicia dijo o pasó una opinión sobre como una opinión. Y esta opinión no cambia en nada de la ley. Sin embargo, se reinterpreta o interpreta la ley actual y es muy importante. ¿Por qué? Porque está tratando de interpretar la decisión Olmsted de 1999, cuando la Ley Suprema dictaminó que los estados no solamente pueden ofrecer cuidado institucional como la única opción para las personas, que hay algo de responsabilidad para los estados de proveer un camino para la gente que pueda evitar institucionalización innecesaria. Esta opinión pelea en contra de esta decisión y se va más allá y dice que la ley existente de los derechos civiles actual, que incluye la rehabilitación de 1973 de la Americans with Disabilities Act, la ley de americanos con discapacidades, no le da ninguna obligación al Estado de proveer servicios para que la gente pueda vivir en la comunidad. Hay una alarma bastante grande en los círculos de discapacidad que parece indicar que están haciendo un empuje para expandir la institucionalización específicamente para la salud mental, la población de salud mental. Sin embargo, hay artículos que están diciendo que están yéndose más allá. No va a ser solamente gente con problemas de salud mental, sino también personas con problemas de discapacidad intelectual o algún tipo de otro tipo de discapacidad. Y estamos hablando que actualmente hay un caso en juicio que está en cinco estados. Kansas se quitó su nombre de ahí, pero había 5 estados que estaban participando eh, en, estaban diciendo que la ley de rehabilitación de 1973 es una idea que los estados provee servicios que permite a las personas vivir en sus casas. Y esta opinión hace eco a los argumentos que se están haciendo acerca de este caso por separado. También parece que por lo menos se está informando y reportando que la Casa Blanca ha dado instrucciones al Departamento de Justicia de producir el documento. Y el año pasado hablamos sobre un orden ejecutivo que estaba relacionado con las personas que no tienen vivienda, que básicamente equivaló a las personas, mencionó que las personas que no tienen dónde vivir, que son desamparados y que viven en la calle, son al mismo par de personas con salud mental y que tienen que ser metidos a las instalaciones para tratar con la salud mental. Y nosotros hemos hablado durante mucho tiempo de que simplemente el hecho de no tener vivienda y no tener dónde vivir no es igual que tener un desorden de la salud mental o un trastorno de la salud mental. Y que al ponerlos en una instalación o en una institución que trata con personas de la salud mental, posiblemente no van a poder salir de ahí. Entonces, eso es como un patrón que nos hace preguntar que si eso podría indicar otro orden ejecutivo que podría ser más específico
en cuanto al Departamento de Justicia y Departamento de Servicios Humanos de, de hacerse para atrás con las reglas que estaban intencionados a hacer, evitar la institucionalización. Pueden leer esto, son de 30 páginas. También realmente vale la pena notar que esa opinión parece ir en contra de los últimos 30 o 40 años de declaraciones a favor de la integración. Así que esto se está apartando y alejando de la idea, de esa idea de integrar a las personas y de ver qué es lo que se requiere y ahora están viendo otras interpretaciones de las leyes y de las leyes que han existido durante décadas. Además, ahora hablando de la ACA o el plan de seguro médico accesible, brevemente podemos decir que esto permite planes diferentes de la ACA que antes no existían y permite que ahora sí se vendan. Empezando en el 2028, van a haber algunos planes de la ACA que no tendrán redes específicas de médicos y hospitales que los pacientes puedan utilizar. Entonces, la idea detrás de esos planes es que, bueno, si las personas no tienen una red de proveedores específicas que tienen que usar o una red específica de médicos, perdón, entonces uno como consumidor, a uno como consumidor se le está diciendo que tiene que ir en busca del plan y tiene que ir a evaluar por sí mismo los planes en vez de saber qué es lo que va a pagar su plan de seguro médico. Les están diciendo que tienen que ir a buscar un médico, un proveedor médico que va a aceptar lo que el plan va a pagar. La mayoría de los servicios médicos no son unos que se pueden ir en busca, buscando de aquí y allá. Así existen algunos donde uno puede comparar entre proveedores médicos diferentes y encontrar que hay un precio diferente. Muy pocos son así. Y de hecho, el seguro médico funciona donde el seguro médico actúa como negociador que negocia directamente con los proveedores médicos y luego los proveedores médicos acepten una cantidad que la aseguradora pagará por cualquier atención médica. Y básicamente con este escenario, cada persona tiene que ser la persona que va y trata de negociar los cobros. Entonces, el poder de negociación de la aseguradora es que ellos van y hablan al proveedor médico y dicen, oh, esos son las ventajas si ustedes nos aceptan y eso hace que entonces uno reciba el mejor precio. Pero con este cambio, uno como persona individual va a tener que ir a tratar de negociar por sí mismo. Hay muchas personas que están preocupados y piensan que esta clase de plan no van a proteger bien a las personas y que los pacientes van a terminar teniendo unas fracturas y cobros muy grandes por los cargos y más costosos de lo que los planes y la aseguradora va a pagar. Entonces uno tiene que saber qué es lo que la aseguradora va a pagar y cuándo es el costo. Y para los de nosotros que hemos ya pasado tiempo con con los seguros, aseguradoras médicas, van a saber que eso no es tan fácil de hacer. La otra cosa que se va a hacer con esa regla, el otro cambio grande que ha habido, es que esto va a permitir que las aseguradoras ponen primas más altas, sea en cuanto a las primas, también a lo que uno tiene que pagar de su propio bolsillo, la cantidad también del deducible, de lo que uno tenga que pagar antes de que la aseguradora empiece a pagar. Uno que se llama bronce y el otro se llama catastrófico. Y eso es importante saber porque muchas personas pasan a los planes bronce que tienen deducibles más altos
y tienen para evitar las primas más altas, porque al tener los deducibles más altos tienen primas más bajas a comparación de las de plata y las de oro. Ahora tenemos una cantidad de personas mucho más grande en el seguro médico de la ACA o el intercambio, que son partícipes en los planes bronce, donde ahora las aseguradoras dan costos las primas más bajas, pero la persona termina pagando más dinero comparado con los que participan en los planes de plata y de oro. Entonces, las aseguradoras que tienen por lo menos un plan bronce pueden ofrecer otro plan de bronce adicional que tiene hasta 30% más alto como el límite máximo. Y eso puede crear confusión porque ¿acaso las personas van a poder descifrar cuál plan bronce es mejor y por qué uno es más barato y menos costoso que el otro? ¿Acaso ellos van a saber que es porque uno de los planes de bronce van a tener hasta un límite de 30% más alto de costos para uno mismo? También viendo lo de los planes catastróficos, que son para personas que tienen menos de 30 años de edad y que no califican para los subsidios. Las aseguradoras que ofrecen esos planes catastróficos van a empezar a cobrar 30% más como límite máximo. Y esos planes solamente permiten que uno tenga algunas visitas médicas antes de que tengan que empezar a pagar los deducibles más altos y antes de que la aseguranza empiece a pagar. Entonces, si uno tiene un plan catastrófico, el riesgo económico va a aumentar demasiado empezando en el 2028 porque los costos máximos y los límites máximos son mucho más altos que uno tenga que pagar antes de que la aseguradora empezara a pagar. Y en el 2020, a partir del 2027, las aseguradoras podrán vender planes catastróficos que podrían permanecer vigentes durante años en lugar de renovarse cada año. Muchos de los expertos de la salud están preocupados de que las personas van a empezar a seleccionar esta clase de plan sin saber y luego van a empezar a recibir cobros y facturas por servicios médicos que los lleve a la bancarrota porque no entienden qué tan poco o qué tan poquito se va a cubrir. Entonces, esa regla nueva va a costar como 1,3 billones de dólares cada año para implementarse y va a reducir la inscripción en planes de la ACA hasta en 2 millones de personas adicionales en el 2027. Y recuerdan que esto se suma a las disminuciones de inscripción de este año debido a primas más altas y pagos de subsidios más pequeños. Y recuerden que cuando hay personas, para que las primas se mantengan bajo, se requiere que haya personas saludables de menor costo y posiblemente ellos van a abandonar la cobertura con más frecuencia que las personas con enfermedades y costos más altos. Y esto puede dar paso entonces a una menor inscripción que va a aumentar las primas. Así que esa es una presión de largo plazo que puede dar paso a que haya menos personas en el plan de la ACA con tiempo y que la cantidad menor de personas quienes sí están en la ACA probablemente van a tener costos más altos y eso va a dar paso a primas más altas. Así que esos planes se van a volver menos asequibles para las personas, van a haber menos personas que participan en el plan, los costos van a aumentar, las primas van a aumentar y luego va a haber otra presión y otra reducción de personas que pueden pagar esos planes. La otra parte de esta regla sugiere que las aseguradoras podrían tener un rol bancaria, en el sentido de que van a haber consumidores que sí tienen planes médicos y luego terminan con facturas médicas que no pueden pagar porque su plan de seguro no cubre.
y luego ellos tal vez van a empezar a ofrecer préstamos para los pacientes. Y eso es una solución que la administración está sugiriendo y proponiendo para personas que terminan con biles y facturas médicas. También en esa semana, y eso no nos sorprende si han estado siguiendo con nosotros en el último año, pero el Departamento de Educación Especial ha estado haciendo acuerdos con otras agencias, con una gran variedad de otras agencias federales, y está moviendo ciertas partes de su propia entidad a otros departamentos. El Congreso creó el Departamento de Educación y diseñó funciones específicos dentro de los estatutos. Ahí hizo que el Departamento de Educación tuviera vigencia sobre ciertos roles. Entonces hay una pregunta que si eso es legal o no, pero el Congreso no, no les ha dicho al Departamento de Educación que no pueden hacer esto. Así que hemos visto a partes de la organización que se está mudando y pasando de una agencia a otra, y la educación especial es uno de los últimos partes que que se está moviendo, pero lo han estado hablando durante meses en cuanto a a dónde debe cuadrar. Y los grupos de discapacidades nacionales, bueno, sí se les ha preguntado por parte del departamento, les ha preguntado a dónde piensan que sus entidades deben de ir, y ellos han dicho que quieren que educación especial se mantenga donde hay un enfoque específico sobre la educación. Y el miércoles el Departamento de Educación formalizó la decisión en cuanto a dónde van a mover las funciones de la educación especial y la supervisión de la calidad de los programas de educación especial y los programas de rehabilitación vocacional, que en este momento son parte de los programas de educación, y se van a mover al Departamento de Servicios de Salud y Y Servicios las Humanos. responsabilidades para investigar las quejas de derechos civiles se va a transferir al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante el último año, el Departamento de Educación ha tomado muchas acciones que han retenido dinero, que se supone que tendría que haber parado en el Estado para educación especial, o han robado dinero para educación especial. También han reducido el número de personal, el 40% del personal de lo que es derechos civiles, y se ha documentado que muchos no han empezado o los han corrido o nunca han empezado por falta de personal. El último año, el Departamento de Educación ha tenido muchas preocupaciones para educación especial acerca de cómo las políticas de educación especial se van a administrar. La administración, por su parte, está diciendo que no hay cambios a la ley IDEA y otras leyes. Eso es cierto. Ningún Congreso ha cambiado ninguna de la ley o las responsabilidades, y apuntan que esas leyes dicen que el Departamento de Educación debe implementar esas responsabilidades, y la administración está diciendo, estamos moviendo unas piezas, pero nada va a cambiar, todo va a quedar igual. Hay muchos expertos de educación que sienten que esto últimamente no va a ser cierto. Y claro, no lo sabemos aún, pero hay expertos que dicen y dicen, espera, si los expertos dentro de el Departamento de Educación Especial va a continuar o no está dentro de esta agencia que tiene mucho que hacer y nada de ello se enfoca a la educación de especial, para estas piezas que estamos moviendo para ellos, ¿no? Hay muchas personas en particular que están preocupados acerca de las funciones de los derechos civiles, porque por lo difícil que va a ser para los papás.
que tienen que pasar por el Departamento de Educación, que en verdad tendrían que parar. Los papás van a decir, bueno, la función de la Oficina de Derechos Civiles es muy poca y ahora la estás moviendo al Departamento de Justicia, donde está dentro de muchas cosas que esa oficina de derechos civiles en fuerza. Entonces hay mucha gente que está preocupada acerca de si esto se va a erosionar las funciones existentes aún más o no les van a dar prioridad o va a haber diferentes prioridades de los que ellos hubieran esperado de manera histórica por parte del Departamento de Educación. Mientras tanto, en Wisconsin y otros tres estados están demandando el Departamento de Educación por algunas de las acciones que han tomado en varios años relacionadas con la toma de fondos que se le había dado al estado. En este caso, había fondos específicamente relacionados a entrenamiento de maestras de educación especial. Y esto no es el único fondo que se han básicamente llevado, que se les había dado por 5 años y luego el departamento decide en la mitad de esos 5 años que pues se lo van a quitar, le van a quitar el dinero al Estado bajo la razón de que la manera en la que se les había dado hace 5 años no compagina con las prioridades actuales de la administración. Entonces, ahora les están demandando por algo que acaba de pasar en septiembre del año pasado. Y la estima es que va a haber más evidencia y van a haber más esfuerzos por la Oficina de Manejo de Presupuesto y otras entidades acerca de qué tanto dinero el Congreso se ha apropiado, que se han gastado o no se han gastado para continuar. Moviéndonos a otra regla que se ha propuesto. Estamos hablando acerca de esto antes. La Oficina del Manejo de Presupuestos en verdad está tratando de codificar y corregir algunas de las acciones de las que hemos hablado mucho en los últimos años, específicamente cambiar los términos de los subvenios o insertar procesos adicionales que en verdad les da la habilidad de decidir quién los va a ganar y quién no va a recibir dinero. Específicamente en esta regla queremos darle apuntes a la agencia federal la habilidad de decidir a dónde va el fondo federal o a dónde no se va. Ahora hay un número de resúmenes de cómo se va a ver esta regla y en una urgencia de hacer comentarios públicos porque esta regla en verdad impacta mucho fondo federal. La mayor parte de esto se va a los estados o a organizaciones locales o a organizaciones sin fines de lucro estatales y van a tener este proceso donde la gente a la que se le ha concedido ese dinero en el pasado, ahora ya no se le va a dar. Y vamos a ver la pérdida de muchas organizaciones sin fin de lucro y otras capacidades y otra variedad de servicios que van a ser impactados. El Consejo Nacional de Organizaciones sin fin de lucro ha tomado la batuta. Si quiere leer el resumen de lo que están viendo estas organizaciones o las preocupaciones acerca de esta regla, puede hacerlo. Importantemente, esto es una regla que se propone y están recopilando comentarios para julio 13. Quieren que esto empiece a entrar a rigor en octubre primero. Octubre primero. ¿Esa fecha les parece significativa? Si lo es porque usted sabe que ese es el primer día del nuevo año fiscal. Y también es muy probable que el Congreso no va a tener un presupuesto federal. Si esta regla se pone en marcha y el Congreso no ha hecho nada de manera diferente de lo que se ha hecho antes, entonces en verdad va a haber la oficina de la oficina de manejo de presupuestos
discreción acerca de cómo manejar los fondos federales. Importantemente, el preámbulo de la regla dice que va a impactar más de 40% de agencias federales y más de $1 trillón de fondos federales. Entonces, esto no es una cantidad pequeña a discreción que OM, OMB va a obtener una cantidad significativa de fondo federal, incluyendo muchas organizaciones que reciben, eh, como por ejemplo la ley de americanos de tercera edad o la ley de personas con discapacidades. Hay personas que han recibido dinero en el pasado y no lo recibirán en el futuro. Hay organizaciones y servicios con las que ya estamos familiarizados y ya no van a existir o no van a hacer lo mismo porque han perdido el fondo para hacerlo. Wisconsin está entre muchos estados que no han proveído al Departamento Federal con información de los votos. El juez ha dicho que los estados no deben hacerlo, no tienen la obligación de hacerlo, pero la administración continúa peleando estas decisiones. Nuevamente, en otro tema, donde no se ha tomado como respuesta, la administración ha continuado demandando esas listas de registración de votantes, no solamente en este estado, pero en muchos otros estados también. Entonces, esto es otra pieza de la historia para los votadores. Otra política que ha cambiado de manera calladita y va a impactar el Census Bureau, el Buró de Censo. El Buró de Censo pide de manera federal que la gente se mantenga de manera anónima. Y esencialmente, esta política hace muy difícil para el censo que provea eh, data más significativa, porque básicamente eso significaría que para que las personas estuvieran anónimas, la única manera de poder hacerlo sería hacer conclusiones más vagas de la data, que se llama coarsening, o no publicar nada. El Buró de Censo en verdad es muy importante porque no solamente es la cuenta oficial de quién está dentro de este país, sino que esta data se utiliza para determinar a dónde se va el dinero federal. También se utiliza como manera de determinar la representación del Congreso. Cuántas personas viven en cierta área determina qué tantos asientos les dan en la Casa de Representantes. Algunas personas que están observando esta política y están viendo que se está complementando y alineando con otros esfuerzos para redistribuir o atarlo a los resultados de las elecciones. Nosotros ya cubrimos esto la semana pasada, pero la semana pasada no era muy claro si Tennessee, la ley nueva de Tennessee, requeriría a las personas reportar el estatus de inmigración a ICE para niños que están enfermos de manera terminal y están en CLTS de Medicaid, que es el último esfuerzo de programa en Tennessee para niños que tienen enfermedades terminales o están muy enfermos. Hay algunas personas que están dentro de este programa donde su estatus legal no se conoce o actualmente están en casos de asilo. Entonces, no están aquí de manera legal por completo, no son indocumentados, pero el estatus legal no es prominente o permanente. Hay un sinnúmero de personas en este programa, como 400 familias que recibieron notificaciones la semana pasada y dijeron, sí, vas a ser reportado en ICE si no podemos verificar tu estatus legal. Y ha creado mucho estrés para esas familias en particular. Si no hay un caso que lo rete,
porque no hay personas que están disponibles a enfrentarlo, porque hay miedo de que se les va a identificar en documentos de juicio y estarían en casos de deportación para toda la familia. Importantemente, esto es un caso bastante claro de impacto directo. Parece que la solución que por al menos algunos de los legisladores están hablando es, bueno, en verdad no estamos quitando el cuidado médico porque tú puedes ir a la sala de emergencia si lo necesitas. Y no creo que sea particularmente generoso porque estos son los niños más enfermos que necesitan básicamente cuidado en casa casi por completo y no es lo que se supone que debe hacer el departamento de emergencia. En Maryland hablamos con el sistema de disabilidades en julio, que es en unos cuantos días, perdón, semanas. Esto es una decisión de presupuesto que se hizo por anticipado para cortes que se van a hacer porque lo requiere recursos humanos, pero está enfocado en cómo vamos a gastar menos, pagando menos a los cuidadores que están en casa. Maryland es un estado que tenía un déficit bastante grande. Algunos ejemplos de los cortes que ha hecho el estado y ya han tenido gran impacto para poder reparar el déficit. Específicamente están mirando a cuidados de casa como una línea como una cosa que está incrementando los costos. Entonces, si hay costos que están incrementando, los legisladores ven esas cosas como lugares donde se debe recortar. En este caso, pagar más a los cuidadores es una respuesta a la falta de cuidadores. Y esta respuesta básicamente es la diferencia entre mantener a la gente fuera de cuidado institucional. Pero los legisladores no necesariamente ven esa correlación cuando están viendo los números y nomás ven el número. Como parte de recursos humanos el año pasado, muchas organizaciones rurales de salud estaban muy preocupadas acerca de los cortes de $1 trillón a Medicaid porque ellos sirven a muchas personas que están en Medicare. Entonces, Medicaid es una gran parte de cómo funciona el hospital y si va a tener suficiente dinero para gestionar el hospital. eh, en respuesta a estas preocupaciones, el Congreso puso 50 billones a los fondos de salud rural. Eh, 50 billones de dólares en verdad no va a reparar los trillones de dólares que cortaron o como como el fondo que se le está dando no va a ser usado para costo operacional. Entonces, hay mucha crítica que dice que este fondo no va a ayudar a los proveedores de salud rural, no es suficiente para mantener las puertas abiertas. Pero este artículo es mucho más específico. Y ya que la CMS tiene mucha discreción en cuanto a cómo se otorgan esos fondos y cómo pueden cambiar, y aquellos también pueden cambiar cómo se otorga el dinero. Ese artículo está diciendo que la CMS está usando ese fondo como para tratar de persuadir y convencer a los estados a seguir ciertos cambios en las políticas que se alinean más con lo que la administración piensa como algo importante. Algunos de los cambios no son precisamente malos, por ejemplo, que las evaluaciones presidenciales de bienestar físico regresan a la escuela. No es malo, pero eso sí impacta directamente a las preocupaciones que están afectando al ecosistema de la salud en las áreas rurales y está impactando que si lugares pueden mantener las puertas abiertas o no. Entonces la CMS está diciendo, nosotros podemos retirar fondos existentes o podemos reducir futuras asignaciones si si pensamos que ustedes como Estado no están haciendo lo que nosotros queremos que hagan.
Y eso está empezando a impactar a las instituciones y que si ellos quieren o no solicitar el dinero. Y entonces están tratando de promover la idea de decir nuestra, nuestra habilidad de cambiar si pueden recibir o no los fondos debe de influenciar a los gobernadores para presionar a sus legislaturas a adoptar las prioridades de la administración, las que nosotros pensamos que son buenas ideas, pero en realidad lo que está pasando es que los proveedores de atención médica rural están preocupados de que las instalaciones y organizaciones no soliciten los fondos de subvenciones debido al temor que se les retire los fondos posteriormente, porque no puede preparar un presupuesto con dinero que temen que va a desaparecer. Y de nuevo, cuando la ley fue aprobado, la ley HR1, cuando fue aprobado, hubo mucha discusión de lo que iría o no afectar. Y dijeron, esto no va a afectar a las personas con discapacidades porque queremos proteger a las personas vulnerables. Y hablaron mucho diciendo que por lo menos 12, bueno, por lo menos 12 estados han dado seguimiento a esto y desglosan a participar en SNAP por edad y de las 1.670.000 personas que ya no reciben beneficios en esos estados, 776.000 personas o 46 personas eran niños. Entonces, casi la mitad de las personas quienes perdieron ayuda con la comida eran niños. Eso es precisamente la población de personas que el Congreso dijo que no iría a ser afectado. No nos debe sorprender porque los beneficios de SNAP se distribuyen a los hogares. Entonces, cuando las familias no pueden completar el papeleo o no pueden navegar el proceso o cumplir con los requisitos laborales, todo el hogar, o por ejemplo, cuando no cumplen con cosas que antes tenían o no tenían que hacer, todo el hogar, incluyendo los niños, pierde los beneficios. También es interesante notar que el líder de la administración, secretario de la USDA, dijo que la mayoría de las personas que fueron retiradas de SNAP eran fraudulentas. Es interesante saber que eso es la opinión de ella. También brevemente quiero hablar sobre lo del Congreso y voy a tratar de hacer algunas conexiones. Estamos escuchando que hay posibilidad de una audiencia y creo que todavía no se ha publicado públicamente, pero si acaso llegara a ser así, les vamos a hacer saber, pero que el 25 de junio un subcomité de energía y comercio de la Cámara realizará una audiencia y ellos van a tener una audiencia que probablemente se va a enfocar en el fraude de Medicaid que supuestamente no está siendo detenido por los estados. Entonces tenemos una narrativa continua del Congreso e igual como lo que se escuchó en la primavera y según los avisos que ellos enviaron a los estados que trataban de cómo los estados iban a tratar de parar y detener el fraude, están ahora llamando a 4 estados a testificar, que son Nueva York, California, Minnesota y Ohio. Y la USDJ, o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está señalando a uno de esos estados y California ya ha sido tratado por la CMS y Minnesota, quien ya ha sido tratado por la CMS y a quienes han pasado por pagos detenidos y luego Ohio, que ha utilizado el modelo de la CMS de usar sospechas como motivo para detener pagos a 49 proveedores de atención en el hogar. Y esos tienen intención de modelar algunas de las estrategias preventivas que la CME está utilizando contra algunos estados como Minnesota y California. Entonces, hay muchos
defensores nacionales que están escuchando de esto y están diciendo, esto se mira como la clase de evento que va a dejar, que va a llevar a la persona a cierto resultado. En otras palabras, es decir, que vamos a invitar a los estados a quienes ya se les ha señalado como partícipes en el fraude y vamos a enfatizar y hacer énfasis en lo que no están haciendo y luego vamos a ver a otro estado que sí está siguiendo todas las pólizas que está haciendo la CMS, que de hecho muchos piensan que esto es una desviación de cómo se ha hecho antes y están tomando, según están tomando acción por el sospecho del fraude, que es muy diferente de tomar acción por las evidencias y pruebas del fraude. Pero muchos observadores están diciendo que eso se puede utilizar para hacer énfasis en una narrativa que el Congreso tenga que hacer algo como recortes de Medicaid o suspensión de fondos a los estados bajo el argumento de abordar el fraude. Y ya han aprobado 11 o 12 leyes contra el fraude en la Cámara y algunos permiten, bueno, algunos han cambiado la ley para que la CMS pueda actuar simplemente con sospecho de fraudes y no a respuesta de pruebas de fraude. Y la Cámara está muy interesado en avanzar una tercera ley de reconciliación. Eso lo van a escuchar como la Ley de Reconciliación número 3 o Ley de Reconciliación 2027. Todos esos son nombres para la misma ley que tiene interés en avanzar un proyecto donde solamente los miembros de un solo partido va a tener voz. La Cámara está diciendo con claridad que ellos piensan incluir puntos sugeridos por el presidente de la semana pasada, al menos 350.000 millones en aumento de gastos militares y partes de la ley SAFE que puedan cumplir con los requisitos de las reglas del Senado. Muy a menudo, cuando hay aumentos en los gastos, hay un grupo de personas de la Cámara que dice si están aumentando los gastos en cierta área, tienen que entonces a- reducir gastos en otras secciones para no sobrepasar los límites. Es algo que hicieron con la HR1 para que dijeron que cuando hubo aumentos en ciertas partes tuvo que haber reducción en otras áreas y eso es lo que dio paso a los recortes. Estaban tratando de balancear los aumentos en gastos en otras partes del presupuesto. También estamos escuchando que hay interés en las cuentas de ahorro para la salud, los HSA, los que se escucharon hace unos meses, y más recortes a Medicaid y también partes de proyectos de ley contra el fraude que podrían permitir que la CMS detenga pagos de Medicaid o atención en el hogar. Y todas estas cosas se pudieran incluir en la ley de reconciliación. La razón por la cual los defensores nacionales tienen preocupación de que la Medicaid puede ser afectado por recortes es porque es una gran parte de los gastos y muchas de las leyes contra el fraude se pueden incluir dentro de la ley de reconciliación, pero de hecho esos realmente no ahorran dinero. La oficina del presupuesto prepara una puntuación de cada división de cuánto aumenta los gastos o cuánto reduce los gastos federales. Las leyes de antifraude o contra el fraude no se consideran como cortes, como recortes o disminuciones en los gastos, porque están diciendo que pueden reducir el dinero que vaya a lugares diferentes, así que no se califica de la misma manera. Eso quiere decir que si hay aumentos en los gastos, las leyes contra el fraude no van a ahorrar dinero en, en forma impresa que uno puede señalar como evidencias.
pero a veces ellos dicen, si uno hace tal y tal cosa, eso va a reducir los gastos por X cantidad de dinero. Entonces, el primer paso es la resolución de presupuesto y nos dicen que el mes de junio, y ya estamos en junio, que eh, ya podría ser o- cuando se da el inicio. Entonces, estamos viendo que posiblemente el 25 de junio puede ser cuando ellos presentan su caso, pero la resolución presupuestaria, que sí podría ocurrir en junio, establece los parámetros que la Cámara quiere y luego asigna comités diferentes para averiguar las reducciones de gastos. Así los defensores supieron el año pasado con la HR1 que los recortes al Medicaid se acercaban, porque la resolución presupuestaria se dio a conocer y luego vieron cuánto dinero se había asignado como recortes y empezaron a ver qué es lo que se contiene en cierto comité y la única cosa que tuvo más gastos, más que lo que se había asignado, era el Medicaid. Entonces, si en el mes de junio, una resolución presupuestaria toma lugar, el presidente de la Cámara dice que quiere que la Cámara apruebe el proyecto de ley antes del 3 de julio. Y perdón, hay un error ahí. Debe ser el 23 de julio. El Senado está diciendo que no está interesado en aprobar otro proyecto de reconciliación, pero eso podría cambiar. Y la razón por la cual yo creo que eso podría cambiar es que la Cámara está buscando algo con que puede correr y con áreas más pequeñas. Las áreas más pequeñas que representa son más pequeñas a comparación de lo que un senador representa. El senador representa todo un estado donde hay más diversidad de opinión, ya que el territorio geográfico es más grande. Entonces, si la Cámara piensa que esas cosas son cosas que pueden ayudar a apoyar su caso para ser reelegidos, entonces muchas veces ellos no tienen razón por lo cual avanzarlo. Y el Senado no tiene por qué tomar esos asuntos. El Senado puede esperar a ver los resultados primero de la elección y luego avanzar con ese proyecto de reconciliación. Uno puede hacer, perdón, se permite hacer un proyecto de reconciliación una vez por año y eso vuelve a iniciar el 1 de octubre. Así que hemos observado y hemos visto que eso pase antes donde el Senado dice públicamente, dice, o no nos interesa hacer esto, o sí vamos a hacer esto, y luego o lo hace o no lo hace. Yo creo que basado en patrones de comportamiento podemos escuchar esto por lo que es. Sí, están diciendo que no están interesados en hacerlo ahorita, pero eso no significa que eso es la decisión final. Y en verdad hemos visto que las cosas han cambiado, fueron muy claros en que iban a pasar los subsidios hacia en enero y no lo hicieron. Por ejemplo, ha habido muchos casos donde el Senado ha dicho una cosa y con el tiempo cambian a lo que realmente se hace. Mientras tanto, la apropiación federal, la apropiación anual, se fue por otro lado. Parte de que hizo esta desviación es que pasaron la segunda ley de reconciliación y provee fondo federal a un departamento, el Departamento de Defensa Nacional, por muchos años, hasta el 2029. Entonces hay miembros que están diciendo que tal vez debemos hacer el mismo proceso para otros departamentos, lo cual se pasa el proceso bianual de apropiación federal. Entonces ha habido mucho menos interés conforme ha pasado el verano en hacer ese tipo de trabajo, de ese tipo de trabajo de negocios en el año de elecciones. Ya hemos escuchado que el Congreso va a pasar las leyes de apropiación, que son 12 antes del año fiscal septiembre 30, antes del fin del año fiscal en septiembre 30. Parece que hay menos incentivo ahora
o hay más interés en fundar algunas agencias por un proceso de reconciliación en lugar de un proceso de apropiación. No hay ninguna indicación de que el Congreso va a formalmente decidir el presupuesto federal antes del año fiscal. Nuevamente estamos pensando acerca de la regla de OMB, que estamos tratando de que entre en vigor en octubre primero, que es el primer día del año fiscal. Tú puedes ver cómo estos niveles de vamos a garantizar fondos para algunas agencias, para algunas cosas, múltiples años de procesos de apropiación y no lo hacen por otros. Entonces, ¿qué tanto el presupuesto de la agencia de presupuesto tiene que no ha pasado o que no ha pasado a la ley de reconciliación o al presupuesto federal? Estas cosas pueden convertirse en cosas muy importantes conforme pasan los meses. Y nuevamente, es importante mantener al Congreso participando y todas las cosas que se están escuchando porque necesitan saber que la gente está poniendo atención. Y con esto voy a parar. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas. Yo las contesté, puse en el chat para personas el link al DHS, para el webinario, porque yo creo que eso también contesta muchas preguntas. Y va a estar en el PowerPoint de Tammy Jackson. Nosotros tenemos a alguien que lo va a poner en un link para YouTube. Entonces, Tammy, el mensaje final va a ser el mismo que siempre. Tammy lo va a mandar más tarde el día de hoy. Y creo que eso es todo. Sí, yo creo que el Departamento de Derechos Humanos, de Salud Humana, van a hacer otro webinario para el cual usted se puede registrar y va a haber un listserv que pueden encontrar que es acerca de la implementación del HR1. Entonces, muchas de estas cosas en esta página hay unas cuantas notas que yo tengo por parte del departamento, de parte de lo que han mandado ayer, pero yo creo que hay mucha confusión entre los estados. Hay gente que ha tenido una determinación de seguro social, hay gente que no puede probar o no tiene documento que pueda probar que cumplen con la excepción. Han sido muy claros y nosotros hemos sido muy claros que si usted es recipiente de SSDI o SSI Medicaid, Social Security, ya le ha dado una determinación que cumple con una de las criterias de excepción porque es médicamente frágil. Estas personas no van a ser sujetos a la regla, van a estar exentos y va a ser muy fácil identificarlos. En verdad son los grupos de personas que no tienen esto que están en Badger Care. Y yo creo que mi nota por parte del departamento es que se nos olvida cuánta gente con discapacidad están en Badger Care, específicamente por salud mental. Hay estados en Wisconsin, esto es uno de ellos, donde un programa como Badger Care actualmente es el camino de elegibilidad a cuidado de largo plazo. Estas personas en Wisconsin que están en Badger Care y ese es el camino para los servicios centrados en la comunidad, han sido muy claros de que estas personas van a estar exentos porque para entrar a los sistemas comunitarios hay que pasar lo que es la prueba de funcionamiento, la prueba de funcionamiento. Hay muchas personas que están en el programa que sí que son personas que pueden hacerlo, que no estamos muy claros quiénes son, pero hay unos errores que hacemos aquí en Wisconsin, es pensar que la gente con discapacidad únicamente están en sistemas basados en la comunidad o en casa, y esto no es cierto. Esto solamente es un punto en el que el departamento no estaba muy claro. Si usted está en CLTS Iris, esto no aplica para ti, solamente es para Bayer Care, pero la idea es que únicamente con las personas con discapacidad están en estos programas, tampoco es cierto. Hay muchas personas con discapacidades que están en Bayer Care
Y esa es una de las preguntas. Si estás esperando para una determinación de SSI y estás en Badger Care, en verdad no habla para ellos, pero pues sí, publiqué el link y también el correo electrónico y la página donde les puede usted mandar preguntas a ellos y tal vez no se las contestan, pero tal vez la añaden al próximo webinario. Era muy claro que si tenían preguntas, se aseguraran de mandarlas, porque entonces van a pensarlas para el próximo webinario. Esto es un lugar donde alguien tal vez tenga que aprobar los requerimientos de trabajo conforme están esperando para la determinación, pero nuevamente, si están en cuidado de largo plazo, tal vez esa es otra cosa, ¿no? Entonces hay nuevas cosas para esto. Es importante darle todas las preguntas que tengan en el departamento para que ellos puedan pensar acerca de todas estas cosas. Y francamente, este problema en particular es un problema mayor y es un bache en la regla. Es el Departamento de Servicios Humanos no tiene pautas para los servicios de CMS y esto es algo que Survival Coalition y otras organizaciones nacionales traigan a colación para CMS, pues que tienen gente, tienen población de las personas que están en el proceso de ser evaluadas por Social Security y en este momento la regla no hace ninguna excepción para esta población. Exacto. Y sabemos que, creo que por lo menos estamos a 300 días o la determinación puede ser larga, ¿cierto? Entonces, es una gran pregunta para el departamento. Yo dirigí a esta persona al departamento y es un gran comentario para CMS, porque últimamente el departamento solamente puede hacer lo que se le permite hacer bajo la regla. Y la realidad es que si nosotros queremos asegurarnos de que las personas que han estado en algún accidente o han transicionado de CLTS a los adultos de adultos mayores y están en el proceso, no han pasado por el seguro de Social Security, tenemos que hacer un caso de que estas personas no se les debe castigar por los retrasos de la administración. Esa regla que tiene CMS debe ser el lugar donde está bien que el Estado lo haga. Sí, por un periodo de tiempo, sí. Bueno, con esto ya pasamos, ya lo terminamos. Por favor, tengan bonito fin de semana. Completen el cuestionario cuando salga. Tami les va a mandar el mensaje después de la junta. Yo voy a